Así que yo les invito a que vayamos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Y vamos a ir al capítulo 11. Y dice así a partir del verso 15 hasta el 19. Pasaje muy conocido. Yo siempre digo, cuando hablamos del Nuevo Testamento y específicamente de los evangelios, todas las personas tenemos un conocimiento más o menos de todos estos contextos, porque en Semana Santa nos vemos hasta 3 películas que nos llevan a conocer mucho de esto, ¿no? Y dice así la palabra del Señor. Dice, vinieron pues a Jerusalén. Dice, Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Acompáñeme a orar. Padre, muchas gracias por este momento. Una vez en esta oportunidad que tú nos das de confrontarnos, de podernos mirar a este espejo maravilloso de tu palabra, Señor, y rogarte a la vez que nos das la oportunidad de mirarnos, Señor, a este espejo, de confrontarnos con tu palabra, que nos hagas entendidos y sabios, para que lo que escuchemos, Señor, lo tomemos de parte tuya y salgamos a ponerlo en práctica. Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida, de todo mi ser. Proclamo, Señor, como siempre que me pongo en este lugar, Señor, en un momento para compartir de tu palabra, que no quiero hablar mis palabras, sino que quiero, Señor, que tú me uses, y quiero, Señor, hablar en la sabiduría tuya. Así que, Espíritu Santo, unge mis labios, y que las palabras que salgan de mi boca salgan ungidas por ti, Señor, inspiradas por ti, y que hagan la obra en cada uno de mis hermanos y en mí mismo, Señor. Gracias por controlarlo todo en este lugar y por hablarnos de tal manera que salgamos de este lugar renovados y bendecidos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en un mundo tan relativo, ¿cierto? Como el que estamos viviendo, ¿sí? Todo depende de, ¿sí? Tan cambiante, porque sí, caramba, miramos 5 o 10 años y decimos, estos tiempos son diferentes. Antes podíamos mirar las generaciones pasadas, teníamos muy claro muchas cosas. Hoy en día no, hoy en día, cierto, hay mucho relativismo, hay muchas cosas que ya han cambiado, ¿sí? En todos los escenarios. La cultura que está envolviendo este tiempo, estas generaciones, es fuerte a veces. Por eso esos choques culturales, choques entre los conceptos de las personas, y de una u otra manera en este mundo así de relativo y cambiante, la gente se pregunta ya ¿qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y la Biblia de hecho habla acerca de eso, ¿cierto? Que venían esas generaciones a las que a lo bueno le decían malo y a lo malo le dicen bueno. Sí, eso está claro, la palabra de Dios lo muestra, ¿cierto? Entonces la gente se pregunta mucho esto, pero entonces ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Sí? Esto no es tan malo, esto no es tan bueno, si está correcto, si está incorrecto, si está bien o si está mal. Y tal vez algo que me impacta a mí mucho, ¿cierto? Eso es normal.
¿sí? Cómo se han normalizado muchas cosas, muchas conductas, ¿sí? De tal manera que hoy en día se ha perdido ya ese concepto de la normalidad. Ya tenemos que mirar qué es lo que es normal, ¿sí? ¿Qué es lo que es normal? ¿Qué es anormal? Porque es cierto, hay muchas cosas que son anormales. Decimos, no, normal, ¿sí? Le preguntamos a muchos de nuestros muchachos a veces que, oye, que pasó tal cosa, mire esto y esto, y uno con los ojos abiertos, y ellos dicen, no, normal, ¿sí? No, que tal pasó, mire, unos peladitos de 14, 15 años hicieron esto y esto, normal, ¿sí? O sea, se ha perdido toda esta cuestión. Y tal vez hoy quiero que a través de este pasaje podamos mirar a través de la Biblia, ¿cierto? Y aclarar, porque la Biblia, o mejor, el Señor a través de su palabra tiene respuesta. Y tal vez esta historia nos va a ilustrar un poco de ello, ¿sí? Y quiero a través de este pasaje que el Señor hable, hoy nos traiga respuesta a todo esto. Amén. Entonces voy a ir a llevarles un momento al recuento, al contexto. Es un pasaje que lo escriben todos los evangelistas. Lo escribe Mateo, lo escribe Marcos, lo escribe Lucas y lo escribe Juan, todos cuatro, ¿sí? Ustedes saben, hay muchas cosas que algunos de ellos las escribieron únicamente, los otros tres no tocaron esa temática o ese pasaje. De pronto la alimentación de los 5,000 las trataron todos cuatro, pero otros pasajes como la de los 4,000 ya no todos cuatro, ¿sí? Algunos dicen, si ve que este ya no escribió sobre eso, sería verdad, y por eso la gente empieza a dudar. No, ¿sabes? Son las ópticas en las cuales escribieron ellos las historias, los pasajes, pero siempre va a concordar en lo fundamental, ¿sí? Siempre lo básico va a estar ahí, lo que realmente nosotros necesitamos entender y comprender. De ninguna manera riñe el uno con el inspiración divina. Y entonces este pasaje lo escriben todos los evangelistas, todos, después de tal vez de un momento muy especial en la historia del ministerio del Señor Jesucristo, y es cuando Él viene en su última entrada, en la entrada triunfal a Jerusalén, donde todos lo aclaman, ¿cierto? Baruch Haba Beshen Adonai, ¿cierto? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso era lo que todos gritaban, y entonces es lo que en el mundo tradicional celebran el Domingo de Ramos, donde todos le ponían mantos para que pasara el Señor montado en el burrito, ¿cierto? Y todos le ponían palmas y todas estas cosas, y el burro pasó, y cierto, y caminó sobre ello, pero encima del burro iba ¿quién? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sin embargo, en medio de todo, algunos cantaban todas estas alabanzas y algunos querían callarlo. E incluso algunos de los evangelistas dicen, ¿acaso no han escuchado ustedes que de la boca de los niños y de los que maman el Señor fundó la alabanza? Y si estos niños callaran, dice, las piedras hablarán, ¿sí? Y bueno, tal vez en medio de ese contexto ya era la recta final. ¿Para qué? Para que viniera el sacrificio de Jesús. Y viene este momento, ¿sí? Dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. Tal vez en medio de todo lo que se hacía en el templo y en las diferentes sinagogas, pero me voy a referir hoy al templo, ¿sí? Tal vez pasaba la guardia romana y pasaba por el templo de los judíos, y llegaban y miraban, ¿cierto?, el movimiento que había allí en el templo. Escúcheme bien, y llegaban allí a reportar al jefe, al centurión, y ¿sabe qué decían? Le preguntaban, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas en la ciudad? Pasaron por el templo, ¿cómo están las cosas? Normal, todo está normal, ¿sí? Y tal vez así pasaban muchos días de reposo,
los días en que la gente se reunía, se congregaba en el templo, pasaba eso todos los días, ¿sí? Todos los días en que se reunían y ya era la normalidad. Llegaba cualquiera, aún los sacerdotes, los sumos sacerdotes pasaban y entraban al templo y veían todo lo que se hacía y sabe que salían y decían, no, fue todo normal, todo normal, ¿sí? Pero ese día entró el Señor, ¿sí? Y tal vez Juan dice que en medio de todo, dice, entró el Señor en el templo. Y dice Juan en su posición de este pasaje, dice que cogió, ¿cierto? Como decimos nosotros aquí, un fuete, ¿sí? Hizo algo y dice, se vio indignado porque él vio que las cosas no estaban normales. Algo estaba mal. Y dice que los sacó allí a todos. Dice claramente la palabra. Dice, y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñó diciendo, ustedes es que no saben qué es lo que está escrito, para qué fue hecho este templo. Ustedes no han leído que este lugar es casa de ¿qué? De oración. ¿Y qué es lo que han hecho ustedes de este lugar? Porque escrito está de esta casa, de este lugar, que es un lugar de oración para todas las naciones. Ustedes la han cambiado. Esto que está sucediendo aquí no es normal. Así ustedes lleven muchos años haciendo esto, pero no es normal. Y entonces aquí tengo que ir a la historia otra vez. Entonces, ¿cómo así? Sí, tengo que mirar hacia atrás desde el momento en que el Señor ya decidió poner lugar para su morada. Tal vez desde Moisés cuando construyeron el tabernáculo y allí hubo un lugar, ¿cierto? El arca donde había el propiciatorio, que habían 2 serafines, así con sus alas inclinadas, dice, y eso era de oro, ¿qué? Puro. Y ahí sobre ese lugar se manifestaba Dios, la gloria. La gloria manifiesta de Dios venía y hablaba con Moisés. Pero luego, en los tiempos de David tenía un corazón para el Señor y él decía, él primero luchó con el arca, esa arca de la presencia, ¿dónde está? Y estaba en la casa de Abinadab y él quiso ir a traerla. Dijo, no, yo tengo un celo por eso, porque eso no está allá. Ese utensilio tiene un propósito, fue creado con un propósito. ¿Por qué está por allá abandonado? Dijo, no, eso hay que en el lugar que es. Y quiso ir a traerlo y ustedes ya conocen la historia, ¿cierto? Que lo quisieron tocar con las manos y ayudar y todas estas cosas y murió allí Usa. Y entonces lo dejaron en casa de ¿quién? De Obed-Edom. Y allí en la casa de Obed-Edom dice que fue bendecido Obed-Edom a causa de ¿qué? Del arca de la presencia de Dios. Y entonces David dijo, no, hay que traerla. Todavía ese no es el lugar para que esté el arca. Hay que traerlo acá a Jerusalén. Y se fue y la trajo. Ya de manera correcta entendió de qué manera era que Dios quería que se manipulara. Escúcheme bien. Y todo esto tiene un mensaje. No es como usted y yo queramos, es como Dios ha diseñado que sea. Muchas cosas nosotros en la vida queremos hacerla y por eso se ha vuelto anormal. ¿Cuál es el estándar correcto? ¿El de nosotros o el de Dios? ¿Sí? Y entonces ahí vemos tal vez un mensaje ya para cada uno de nosotros. Y entonces fue y la trajo y la puso en una tienda.
Hizo una tienda, pero ya estaba en Jerusalén y eso fue de bendición. Y David pudo llevar a Jerusalén y a todo Israel a una época maravillosa donde era la nación más bendecida. Venció a todos los enemigos. No tenían enemigos. Israel no tenía enemigos. Muy bendecido Israel en todo. Todos los reyes le tenían respeto a Israel. Venían de otros lugares a visitarlos porque decían: no, tremendo este rey, tremendo este reino. ¿Sí? Y entonces él dijo: Señor, yo quisiera construir un templo, un lugar para ti. Y el Señor, después de tanta insistencia, dijo: está bien, pero tú no lo vas a construir porque a través de tus manos se ha derramado, ¿qué? Mucha sangre. Y entonces le dijo: no, tú no, tu hijo Salomón sí. Y entonces él dejó el preparativo y se hicieron un templo, mire, maravilloso. En oro, en todos los metales preciosos, cualquier cantidad. No puedo decir de tal vez de gramos, no. Aquí vamos a hablar de toneladas. Sí. Y empiezan a hacer todo de manera como para el Señor. Y lo hicieron y les quedó hermoso, precioso. Y el día de la dedicación, escúcheme bien, porque eso tenía una finalidad. Decía: Señor, el día de la dedicación del templo, ustedes lo pueden leer por allá en el libro de las Crónicas, en el libro de los Reyes, ¿sí? Alísteme ahí, hijito, segundo de Crónicas 5, versos 12 y 14. Y el día de la dedicación dijo: Señor, empezó Salomón a orar: Señor, gracias. Gracias porque nos has permitido, Señor, este anhelo y este deseo de mi padre David de hoy construir un templo, un lugar para tu morada, aunque los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero tú has querido que tu presencia repose en esta casa. Escúcheme bien. ¿Qué era lo que se iba a reposar en ese templo? La presencia del Señor. De tal manera que, Señor, cualquiera que esté enfermo, cualquiera que tenga una petición y venga a este lugar, que tú escuches en este lugar, la oración de esa persona y esa persona sea ¿qué? Sanado. Señor, que si están recibiendo persecución y vinieren a esta casa, que tú escuches el clamor. Señor, aunque si están en otro lado y no pueden venir a esta casa, pero se pueden voltear hacia donde está este lugar y desde allá oraren, tú escucharás el clamor de ellos y los salvará y los ayudará. Y así usted encuentra cualquier cantidad de cosas. Si los enemigos están viniendo a querer traer desestabilidad a su corazón, a su vida, a su integridad, y vinieren a esta casa, tú vas a escuchar la oración y vas a ir en contra de esos enemigos. Pero ese era el propósito con el cual se estaba creando y se estaba dedicando ese templo, el templo de Salomón. Ese era el propósito. Y bueno, estaban haciendo la dedicación y miren lo que pasó el día ya cuando ya lo terminaron de dedicar y él terminó de presentar todo esto. Señor, y si vinieran a este lugar y todas estas cosas, que escuches el clamor, que escuches. Quiere decir que era un lugar donde la gente iba ¿a qué? A orar y a traer todas sus necesidades. O sea, lo normal que se debía ver en el templo era que la gente estuviera ¿qué? Orando, pidiéndole al Dios, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de José,
al Dios de Moisés, al Dios de Josué, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, al Dios de Pablo, al Dios de Pedro. Venían y oraban. Dice, y los levitas y cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y tal vez en otros escritos del libro de los Reyes dice que ni los sacerdotes podían estar ahí porque era tan densa la presencia del Señor en ese lugar. La gloria que se manifestaba en el templo era tremenda. ¿A causa de qué? De que porque para eso se había diseñado. ¿Para qué? Para que la gente fuera a orar, para que allí se diera o se tuviera un encuentro con el Señor. Ese templo Dios había permitido que se construyera para hacer habitar su nombre y fuera un lugar de encuentro, de adoración y de alabanza. Pero a este punto, ¿cómo lo encontró el Señor Jesús? Escúcheme bien, ahí está. Y la palabra del Señor estaba diciendo, mira cómo van las cosas. Pero tal vez para llevarle rápido en el hilo conductor de la historia, este templo de Salomón, en el año 586 antes de Cristo, vinieron los babilonios. ¿Y qué pasó? Porque ese templo valía solo si la presencia del Señor estaba ahí. Pero debido a que el pueblo se había alejado, dice, la presencia de Dios, por muy lindo que fuera el templo, ya no estaba ahí. Y por eso vinieron los babilonios, dice, y arrasaron con todo. Se llevaron todos los utensilios, todo lo que había, todos los utensilios eran de oro. No porque quisieran chicanear, no, era que querían darle lo mejor. De tal manera que si fuera por las luces esas, todos estos tubitos que nosotros tenemos que son de, tal vez lo hubiesen hecho de oro, ¿cierto? Duran más, ¿cierto? Todos los utensilios eran de oro. Y se lo llevaron, y claro, cada vez que hacían una invasión de esas, se llevaban mucho dinero. Año 586 antes de Cristo, los babilonios. 70 años después, porque así estaba escrito, regresaron. Acuérdese que empezaron a regresar. Entonces hablamos de Nehemías. El rey Ciro dijo, bueno, se quieren ir, bueno, entonces vayan. Y entonces empezaron a regresar. Ya se estaba cumpliendo el tiempo en que el Señor ha dicho, voy a permitir que lo lleven 70 años en cautiverio. Y empezaron a regresar, y claro, encontraron todo destruido. Los muros estaban derribados. Acuérdense, Nehemías llegó a qué? A construir los muros. Pero llegó Esdras a qué? Esdras llegó a venir otra vez a que se mirara la ley del Señor, a enseñarle la ley al pueblo de qué era lo que debían hacer. Y en medio de todo lo que tenían que hacer, tenían que reconstruir el templo. Y sí, lo reconstruyeron en el tiempo de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías. Sí, reconstruyeron el templo. Y luego en el tiempo de Herodes, sí, volvieron otra vez, hicieron dedicación. Y en el tiempo de Herodes, dice, se amplió ese templo y le pusieron otras cosas bonitas, porque Herodes de cierta manera quiso complacer al pueblo, a los judíos. Y este era el templo que encontró. No encontró el templo de Salomón, encontró el templo que ya habían reconstruido y que con Herodes lo habían arreglado. Y este era el templo donde normalmente llegaban, y de acuerdo a la palabra, ¿qué tenían que hacer? Llegar a orar, llegar a adorar, a tener alabanza delante del Señor. Pero el Señor llegó, y tal vez al principio dice que todas estas cosas se desarrollaban por allá alrededor, pero poco a poco, así como
como a veces pasa, ¿cierto? Es que hoy llovió y yo corrí un poquito acá para no mojarme, y entonces, y poco a poco se fueron acercando más y poco a poco se fueron metiendo, y entonces empezaron a llevar las ovejas y empezaron a llevar las palomas y llegaron los cambistas y todo eso, y poco a poco se fueron metiendo y el lugar ya perdió el propósito. Lo hacían, y vuelvo, repito, pasaban y decían, es normal. Pero no es normal lo que estaba sucediendo. Por eso el Señor se enojó con celo santo. Por eso dice, el celo de tu casa me consume. Dice, y entonces vino y tomó, ¿cierto? Y los sacó a todos. Basta ya. Y le volteó las mesas. Los cambistas le dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Esta es casa de oración. Pero ustedes la han hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. La cuestión fue que el Señor los sacó a todos. Y luego dice, escúcheme bien, a mí me llama mucho porque en medio de todo creo que es Mateo. Mateo en capítulo 21, versos 12 en adelante, dice que después de eso, dice, vinieron a él todos los que estaban enfermos, que estaban padeciendo algo, y dice, y los sanó. Digo, para esto fue que se hizo el templo. Para que la gente viniera, clamara, orara, adorara, clamara a Dios, y yo los sane, y yo los bendiga, y yo trate con ellos. Dice a él, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Ustedes se pueden imaginar cómo pudo ser ese momento donde, espere, un momento estaba enojado y sacándolos. Pero los que estaban en necesidad empezaron a llegar a él, dice, y entonces empezó a sanarlos a todos. Si usted mira el contexto de la palabra del Señor, tal vez dice que después salió en medio de ellos y le preguntó, ¿y usted con qué autoridad hace eso? Y entonces él le preguntó, dijo, bueno, si ustedes me responden una pregunta también, yo les digo con qué autoridad. Y sin embargo, cuando les habló de que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres, dice, no supieron responder. Dijo, bueno, entonces yo tampoco les respondo con qué autoridad hago esto. Pero tal vez ahí encontramos un cuadro de lo que es normal y de lo que es anormal. De poco a poco, como nosotros nos vamos acomodando y vamos haciendo que las cosas se parezcan normales. Y tal vez por eso muchas de las cosas nos parecen normales. Y tal vez hoy yo quisiera eso, que miráramos hacia el templo. Pero sabe, la Biblia me da referencias de acuerdo a lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Sí, habla del templo como el lugar de reunión. Sí, habla como del templo como la obra que hace Dios en nosotros. Sí, el templo, la obra de Dios en nosotros. Pero también habla del templo acerca de nuestro propio ¿qué? Cuerpo. ¿Sí? Y quisiera llevarles a esos pasajes para poder hacer una compenetración de esta temática y poder escuchar lo que Dios nos quiere hablar hoy. ¿Sí? Y por eso quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios 6, verso 19. Dice de la siguiente manera, hablando de ¿qué? De nuestro cuerpo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Entonces aquí está hablando, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo sé que de aquí, de cada una de estas cosas puedo sacar y podemos hablar una predicación completa, pero no quiero extenderme. Solo quiero que miren ese pasaje, ¿cierto? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros, este cuerpo, así como, escúcheme bien, el Señor cuando David y Salomón fueron a hacer el templo, dijo, pero es que los cielos de los cielos no me pueden contener, mucho menos esa casa.
¿Cómo van a creer que la presencia de Dios va a estar ahí si es que los cielos de los cielos no la pueden contener? Pero sin embargo aquí ya miramos que no solo una casa, sino aún que un corazón, un cuerpo. ¿Cómo? Yo hace unos días les hablaba de que es el hombre para que tenga de él memoria, del Hijo del Hombre para que lo visites. Pero Dios decidió también que habitar en corazones, en cada uno de nosotros. Por eso dice, Él está diciendo, ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Aquí, en este cuerpo, escúcheme bien que usted está viendo, en el cuerpo suyo, dice, puede morar la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo, que es Dios. Pero con un propósito. Entonces está hablando del cuerpo. Pero mire lo que dice 1 Corintios 3:16. Aquí habla de la obra de Dios. Dice 1 Corintios 3:16. Espero no estar equivocado. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces está hablando de todo el cuerpo que es la iglesia, ¿sí? El cuerpo que es la iglesia, ¿sí? Pero miremos ahora qué dice 2 Corintios 6:14 en adelante. 2 Corintios 6:14 en adelante. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero mire lo que dice acá. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ustedes a través de esos pasajes pueden ver cómo el Señor aquí compara y mira el templo que podemos ser nosotros, el templo que es la obra de Dios, el templo que es la iglesia, el templo, este lugar físico, ¿sí? Que también todas y cada una de estas cosas han sido creadas, como les dije al principio, con un propósito. Y entonces aquí es donde empezamos a mirar qué es normal y qué es anormal, ¿sí? Tal vez nosotros miramos y una de las cosas que vemos en la obra del Señor Jesús es que Él vino a traer orden. Él vino a traer orden y sentido a ese templo. Y cuando vio que ese templo no estaba cumpliendo propósito, dijo, no, esto no es así. Ustedes han hecho esto normal, pero eso no está bien. Acuérdese, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, igual que al principio cuando creó los cielos y la tierra y dice y todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu Santo empezó a traer orden a todas las cosas para que se diera lo que hoy tenemos en un orden perfecto, en un orden divino, ¿sí? Y entonces aquí es donde empezamos a mirar nuestra vida, ¿sí? Nuestro cuerpo. Si yo miro hacia mi cuerpo y digo el cuerpo mío, mi cuerpo, templo del Espíritu Santo, escúcheme bien, ¿qué he hecho yo del cuerpo? Si el Espíritu Santo en este momento dijera, mira, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Y tal vez podemos mirar, dice el templo del Espíritu Santo. Y cuando yo hablo el cuerpo, este cuerpo. Y tal vez miro y si el Señor tuviera que coger otra vez, ¿sí?, el látigo
y decir, mira, ¿qué estás haciendo con mi cuerpo? ¿Usted cree que eso es normal, que se haga eso con su cuerpo? Pero no, ese cuerpo no fue diseñado para eso. Tal vez podríamos mirar muchas cosas. Tal vez Pablo escribe, dice, el cuerpo no fue creado para la fornicación. Tal vez con nuestro cuerpo cometemos muchos abusos. Ya le digo, pudiéramos predicar muchas cosas. Mucho dulce, mucho dulce, mucho dulce, mucho azúcar. ¿Qué estamos haciendo con el cuerpo? Mucha grasa, mucha grasa, mucha grasa. Sí. Mucho abuso, ¿cierto? A veces decimos, es que mi cuerpo es mío. Yo hago con el cuerpo lo que quiera. No, dice, el cuerpo es del Señor. Es templo del Espíritu Santo. Yo le pregunto, si nosotros tuviéramos un templo, un lugar, ¿le gustaría que alguien llegara y cogiera un aerosol y escribiera cualquier cantidad de barbaridades en las paredes de nuestro templo? ¿Cómo se pondría usted? Y más si van en contra de la obra de Dios. ¿Qué hicieron? Mire, profanaron el templo. Sabe, igual cuando nosotros con nuestro cuerpo hacemos cosas que bíblicamente no están dadas, estamos profanando. Así los otros digan es normal. ¿Sabe? Y aquí cabe muchas cosas que tal vez vemos que la gente hace. Dice, es normal. No, es que el cuerpo no fue creado para eso. Sí, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estoy hablando del cuerpo. Sí. Pero si yo miro, además del cuerpo, no, ahora no el cuerpo, sino la obra de Dios. A ver, cuando yo miro no el cuerpo como tal, sino qué hay dentro, la obra que Dios, que el Espíritu Santo, yo pregunto, ¿qué cosas se han metido? ¿Qué cosas usted un día concibió y dijo, es que Dios dice que debo guardarme aquí así y aquí así? Y tal vez poco a poco empezamos a concebir una serie de cosas que vemos que los demás hicieron y es normal. Y cuando nos dimos cuenta, no el cuerpo sino adentro, nuestro ser interior, el alma está llena de un poco de cosas. Y el Señor tal vez mira y dice, mira todo lo que has permitido que entre. Los cambistas, los que venden las palomas. ¿Sabe? Esos cambistas, debido a todos los sacrificios que se presentaban, incluso tal vez habían propósitos, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿cierto? Porque muchas de las cosas que nosotros permitimos tal vez vienen camufladas, de manera sutil nos engañan. Escúcheme bien, los cambistas tenían un propósito correcto, tal vez correcto. ¿Por qué? Porque se presentaban ofrendas en el templo. Sí, se presentaban ofrendas. Pero como no había una moneda única, habían muchas monedas. Entonces, pero las monedas romanas tenían la imagen ¿de quién? De César. Entonces no se ponía a poner en el arca de las ofrendas una moneda con una imagen porque no, eso en el contexto judío no se podía hacer. Entonces, ¿qué hacían? Si de pronto venía con monedas de Roma, dicen no, aquí tiene que tener monedas que no tengan ninguna imagen. Porque Dios condenaba, ¿se acuerda? Desde el Éxodo el Señor dijo, no te haréis imágenes de nada. ¿Sí? Y entonces cambiaban las monedas. O sea, era algo que decía, bueno, sí, es que realmente toca hacerlo porque no se pueden echar allá al arca de las ofrendas, no se pueden echar monedas así. ¿Sí? Pero ¿cuál fue el problema? Poco a poco eso fue avanzando y entonces se volvió una mercadería. Sí, Juan lo dice, habéis hecho de mi casa una casa de mercado. Y tal vez muchas cosas las adoptamos en nuestra vida de manera sutil y vienen y nos empiezan a avanzar porque las demás lo hacen. Dicen, no me parece malo. Sí, pero empezamos a revisar y decimos, mira todo lo que se ha metido dentro de mi corazón. Y tal vez el Señor dice, sí, y hay en ti envidia. Y te carcome la envidia.
Y hemos dejado meter tal vez no solo la envidia, tal vez la lujuria, tal vez eso que se veía en otros templos, como el templo de la diosa Diana, donde aún se hacían cosas inmorales, tal vez aún se veía y se podía percibir. Y entonces aquí el Señor está hablando de eso, ahora no del cuerpo, sino adentro de la obra que hay en medio de nosotros. Y si el Señor tomara el látigo, ¿qué tendría que cambiar? ¿Qué tendría que sacar de nosotros? Tal vez miraría la lujuria, tal vez miraría la inmoralidad, tal vez miraría la mentira y el engaño y decía: yo no te creé para que fueras mentiroso, yo no te creé para que fueras inmoral, porque este cuerpo y esta vida nosotros fuimos creados para Él. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice: nosotros, dice, fuimos creados para honra y gloria de Él. Sí, si hay un grupo que le dice normal y hace y se para en la cabeza, no quiere decir que eso sea normal. El Señor viene a traer orden, a decir: no, eso no está bien. Y que volvamos al modelo original. Por eso vuelvo y repito, si el Señor hoy tomara el látigo, tal vez Él tendría que empezar a sacar qué tantas cosas de en medio de nosotros. Cuántas cosas han estado y están desestabilizando su vida, queriendo hacer ver y sentir que no puede cambiar eso. Como tal vez muchos veían, ya eso no se puede cambiar. Miren, los sacerdotes ya no podían hacer nada. El sumo sacerdote se le hacía normal entrar al templo y ver todo lo que veía. Pero el Señor no. El Señor no. Y tal vez muchos pueden ver que se hacen las cosas así, pero no. Por eso le digo, cuántas cosas han estado y están deseando ver y sentir que eso es normal, que eso para qué cambiarlo. No, eso lo hace todo el mundo. Sí, pero el Señor dice: no, no es normal. Por eso Él dice: Él viene a cambiar, a traer orden. Porque escúcheme bien, así como les hablé hace un momento, tal vez ese templo que hizo Salomón era hermoso y fue hermoso, pero si la presencia de Dios estaba ahí. ¿Sí? En el tabernáculo, el arca del pacto era algo grandioso y glorioso si la presencia de Dios estaba ahí. Así somos nosotros. Nosotros somos maravillosos, estupendos, pero si la presencia de Dios, si la presencia de Dios no está en nosotros, no somos nada. Para que entienda usted el valor. No el valor suyo, no, el valor de la presencia, porque usted vale si está la presencia de Dios aquí. Por eso ese fue el valor que le dio el Señor a la oveja perdida. La oveja perdida no valía. Pero no, yo la traigo hacia mí, lleno de mi presencia, eres valiosa. ¿Me entiendes? Esto es lo que debemos entender. Pero cuántas cosas se han hecho normal, porque todo el mundo la hace. Sí. Y estoy hablando de normal en el templo, en medio de nosotros, en el lugar. Pero tal vez estoy porque también es, pero también ahí adentro. ¿Qué cosas usted ya la ve que es normal? Separémonos, eso es normal. No, no es normal. No es normal. Si usted hizo pacto delante de Dios, no es normal. No es normal. Sí. Igual las relaciones sexuales. No, todo el mundo lo hace, eso es normal. Y por eso no es normal. Por eso muchos papás ya no se les da nada, que sus hijos que están en inmoralidad. Eso es normal. No. En el caso de nosotros no. Para que hayan, tiene que haber esto, tiene que haber un pacto delante de Dios. Ahí sí es normal. De lo contrario es anormal. Ese es el orden. Por eso hay que mirar qué cosas, porque nosotros fuimos creados con un propósito, con un diseño divino.
Y si las cosas no están cumpliendo ese propósito, no es normal. Así todo el mundo lo grite, así todo el mundo lo haga, así la mayoría lo haga. No es normal. ¿Sí? Entonces, es traer ese orden. Él vino a poner ese estándar de todo lo que se había torcido, todo lo que se había dañado. Dijo, no es. Por eso, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento acerca del pecado, habla de hamartía. ¿Y qué es hamartía? Dice errar al blanco. ¿Sí? Se desvió. Allá debía dar allá, la diana, cierto, debía dar allá en el blanco, pero no, se desvió. Y entonces el Señor vino a enderezar lo que estaba torcido, a encauzar, a hacer normal. ¿Sabe? En el tiempo de Jesús, la gente estaba torcida, estaba usando el templo para lo que no era. Se había desviado, no estaba dando en el blanco. Así pasa a nosotros hoy en día, la juventud, las personas, los hombres, las mujeres. No están dando en el blanco. Y el Señor dice, viene a enderezar lo que se había torcido. Viene a restaurar lo que se había dañado. Viene a ordenar las cosas. Vino a mostrarnos para qué estaban diseñadas. ¿Sabe? Porque igual tal vez para ver la necesidad del creado con un propósito. Allí era un encuentro para estar con Dios, para descansar, para contarle al Señor las diferentes circunstancias, para adorar, pero el pueblo lo había tomado para otra cosa. Así tal vez podemos hablar. Mire cómo es de fácil entender esto. ¿Sí? Cuando yo miro ¿para qué se hizo un cuchillo? Y usted dice, un cuchillo, usted lo ve y dice, lo necesito, ¿sí? Cada vez que voy por allá a los lugares digo, uy, este cuchillo, mire, bonito para pelar la papa, bonito para cortar la carne. Y tengo un cuchillo para asesinar carne, únicamente para asesinar carne. Mi esposa tiene 3 cuchillos ahí. Pero nunca pensamos que ese cuchillo es para que en cualquier momento, si el pastor se enoja, me van a poner el cuchillo. No fue para eso que se diseñó el cuchillo, ni mucho menos coger el cuchillo para conseguirme el diario y entonces baje. Si ve cómo se dañó, se pierde, así pasa con el ser humano. Nos desviamos, así parezca normal. Muchas veces es normal que ande. Ven en el centro, ven a alguien con un cuchillo ahí. Ay, normal. Si usted lo ve en la cocina y están haciendo listo, así pasa con nosotros. Este es el punto, mis amados hermanos. Para lo que Dios nos diseñó, un encuentro con Dios, adoración y alabanza, pero no, allí nos estaba dando eso. ¿Sí? Cueva de ladrones han hecho esto, se han dañado, han pervertido todo. No fue para eso que te diseñé. Y entonces aquí tenemos que mirar, vuelvo, repito, hoy con honestidad, que usted se ponga delante del Señor. ¿Qué ha pasado con su vida? Como discípulo del Señor, ¿está haciendo lo que debe hacer? ¿Está cumpliendo su propósito o está? Con mi vida estoy haciendo que otros conozcan de Cristo, o al contrario, van a decir, no, yo no quiero ser como ella, yo no quiero ser como él. Actitudes. Esto es lo que yo quiero hacer ver hoy. No con el templo ya pasó, el templo, si ustedes me hablan, ese templo que restauró, ese que encontró el Señor Jesús, 70, vino Tito y lo arrasó, lo acabó. ¿Y sabe qué hicieron? La mezquita de Al-Aqsa, esa es la que está allá. Han querido, ellos están mirando en qué momento, cómo, porque el lugar donde está la mezquita de los musulmanes, ese era el lugar donde estaba el templo de Salomón, y ahí hay que hacerlo. Y bueno, ahí está la profecía, que quién sabe qué va a pasar y que todas estas cosas. Ya no existe, pero existe el espíritu de esta palabra sobre el templo
que somos usted y yo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Yo le pregunto, ¿está cumpliendo usted el propósito de Dios? Porque cuando yo hablo de esto, estoy hablando de propósito. Porque cuando yo hablo de esto, estoy diciendo, muchachos, voy a recordarle la historia. Por eso el Señor les dijo, ustedes no saben que está escrito de esto. Así también de usted y de mí está escrito. Dios vino y nos hizo a imagen y semejanza de Él. Para honra y gloria fuimos creados. Por eso cuando Él viene a nuestra vida, empieza a darle ¿qué? Sentido a nuestra vida. Empieza a darle propósito a nuestra vida. Empieza a darle colorido a nuestra vida. Por eso hay muchas personas que no quieren vivir, están caramba angustiadas en muchos escenarios. Pero Él vino a eso, a cambiar a color que es, al cumplir el propósito para lo que es. Felicito que hoy usted esté escuchando estas palabras para que cumpla el propósito. Así todos los demás estén yendo peña abajo, pero que usted diga, no, en mi caso yo no fui diseñado para esto. Antes, al contrario, poder ir y mostrarles para qué están diseñados ellos también. Me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Esto da razón de vivir. Esto da identidad a cada uno de nosotros. De tal manera que yo quiero cerrar. El mensaje fue: Jesús trae orden y normalidad. Ahora sí me siento que estoy viviendo la vida normal. No como cantó por allá aquel cantante de La Vida Loca. Ay, hay que disfrutar la vida porque es una sola vez pasamos por aquí, sí. Y si usted no la vive bien, ya sabe para dónde va. Si usted no la vive conforme Dios ha dicho, el propósito es que si vive bien, va a ir a la presencia del Señor conforme a Él, porque para eso fuimos creados. Pero si no, ya sabe para dónde va. Tierra caliente te espera. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no, eso fue preparado para el diablo y los ángeles. Pero si no obedecen, allí van a ir. Por eso hoy yo quiero terminar diciendo, mis amados hermanos, ¿qué cosas está luchando en su ser interior, en esa obra de Dios, en ese templo, aquí internamente? ¿Qué hay? ¿Amargura? ¿Acaso Dios te creó para amargura? Que el Señor hoy volque toda mesa de amargura que pueda haber en el corazón de ustedes. ¿Qué hay? ¿Pleitos? ¿Qué hay? ¿Maledicencia? Que el Señor volque. Si hay maledicencia, diga, no, Dios no te cree para la maledicencia. ¿Inmoralidad? Todos lo hacen. Y tal vez los papás hoy en día lo dicen claramente. Mija, al todo que no se deje embarazar. Qué mentira. ¿Acaso Dios nos diseñó para ello? Que el Señor volque toda mesa de inmoralidad que pueda haber en nosotros y que la hayamos concebido y que hayamos creído, normal. ¿Sabe? El pecado, voy a compararlo. En una ocasión, una chica adquirió el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, SIDA. Hermosa ella, joven ella.
pero más o menos a la edad de 16, 17 años adquirió el SIDA. Se dejó llevar, todo es normal. ¿Sabe? De ahí en adelante, eso que produce el pecado, se empezó a ofrecerse y dijo, no me voy a morir sola. Miraba a alguien, miraba a un hombre y le decía abiertamente, deseo estar contigo. Por eso dice la palabra del Señor que el pecado produce muerte. ¿Sabe? Y nosotros estamos en medio de un mundo que está así. Y no nos damos cuenta. Y tal vez allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, hay muchos que es normal. Porque ya tienen la misma muerte sobre ellos y no se quieren ir solos y por eso quieren influenciar tu vida para que hagas lo mismo. Pero que el Señor volque las mesas y ustedes de los que están pensando, no es normal, no es normal. El pecado no es normal en su vida, porque Dios no nos diseñó para el pecado. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Que el Señor volque esas mesas. Por eso le estoy diciendo, hoy le estoy hablando. Y no vayas a poner un caparazón, no vayas a poner una máscara, no vayas a poner una resistencia, sino más bien diga, sí, Señor, eso hay en mi vida. Que no me lo diga a mí, ni me lo va a decir, sino se lo va a decir al Señor. Señor, sí, saca esto de mí. Que el Señor nos cambie. Que Él traiga orden a lo que está desordenado. Que Él traiga vida a lo que está muerto. Que Él enderece lo que está torcido, porque de eso se trata. O si no, ¿qué hace Dios en esta escena? Nos habla y nosotros estamos sordos. Quiere abrir nuestros ojos y nosotros nos volteamos. O le decimos, sí, Señor, haz la obra tuya en mí. Y cumple tu propósito en mi vida. De eso se trata el Evangelio, mis amados hermanos, amada iglesia. Y ustedes ven, no es producto de los años, pero yo poco a poco me voy acercando más a Él. Cada vez es menos el tiempo que voy a estar aquí y más cerca voy a estar de Él. Y quiero que cuando yo llegue allá esté aprobado por el Señor de que ha hablado lo que debo hablar a esta generación de parte de Dios. Y espero que hoy usted tenga ese corazón receptivo, no para encajar estas palabras en una religión, sino en una realidad de vida. Para que no se dejen envolver de un mundo que le está llamando normalidad a lo que está normal. Pero que el Señor está diciendo, mira, esto sí es lo normal. Y que el Señor abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Para que no solo nosotros, ¿sabe? Porque el problema no es solo nosotros. El problema son los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Que si no lo llevamos en la dirección correcta, ellos que es normal. Ah, mi papá pelea todos los días con mi mamá. ¿Qué va a creer que cuando ella se case va a ser normal? Ah, mi papá le saca el cuchillo a mi mamá y entonces yo ya me preparo. Ah, mi papá insulta a mi mamá y entonces es normal. Contarán 50,000 historias, pero si esa historia no está de acuerdo a este bendito libro que es la palabra de Dios, porque dice, ¿acaso no habéis escuchado, escrito, como le dijo el Señor allí a todos ellos, que este templo es casa de oración? Así también que puede decir, ¿acaso no está escrito que esta vida es para ser levantada en santidad? Así está escrito, no en el pecado.
no en Jamartí. Por eso, mis amados, doy gracias a Dios que los haya traído. Doy gracias que podamos compartir estas palabras y dejarnos confrontar. Nunca lo tomen un regaño, yo estoy de buen genio. Ya casi cumplo años, 59 años, y a esta época digo, no quiero que me digan que soy un abuelo amargado. No quiero que me digan el pastor hoy, no sé si fue que la pastora no le hizo desayuno. No, ella 6 de la mañana me está sirviendo el desayuno. 6 en punto. 7 de la mañana ya estoy listo. Y me da buen desayuno. Luego no es por hambre. ¿Sabes? Sino procuro siempre decirle, Señor, y gracias por todo lo que va a traer, porque me ocupo en que pueda hablar las palabras de Dios. Así que hoy yo le invito a que saque. Voltee las mesas. No, esto no está bien. Sale. Esto va a ser quitado. Y que se alinee al propósito de Dios. Ponte de pie. Siempre procuro darles una pausa después de que les digo pónganse de pie, porque por lo general después de estar 40 minutos sentados empieza usted a hacer esto. Pero como ya tuvo el tiempo prudente, que no levante solo su mano derecha, levántale ambas manos al Señor. Y si hoy esta palabra ha llegado en algo a tu corazón, dígale gracias, Señor, por sacar de mí todo aquello que no es normal a tus ojos, que no está alineado a la palabra. Dígale, sácalo de mí, Señor. Dígale, Espíritu Santo, gracias por venir, por estar en mi corazón, en mi mente, en mis sentidos, ayudándome a traer orden y verdadera normalidad a mi vida, a la vida que tú quieres que yo viva. Saca de mí aquello que yo sé que se ha querido asentar en mí, que tal vez a veces lo he querido combatir, pero a veces también lo he consentido. Dígale, sácalo de mí. Y en un acto de su voluntad, dígale, no lo quiero más. Pero si esto es sincero, dígale, no lo quiero más. Saca de mí el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la inmoralidad, la pereza. Saca de mí la maledicencia, saca de mí el enojo, la ira, saca de mí los pleitos, los celos, las contiendas, las iras, saca de mí la brujería, la hechicería, saca de mí todo aquello que me ha querido hacer perder el propósito. Y aunque todos los demás digan que es normal, Señor, quiero que sea la normalidad tuya la que se asiente en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, por hacerlo. Padre, muchas gracias por este momento. Mira el corazón de mis hermanos, el corazón de tu pueblo. Señor, amamos tu palabra, amamos que nos hables. Rendimos nuestra voluntad a ti para decirte que se haga tu voluntad. Que el tiempo que nos quede, Señor, sea corto o no, sean muchos años o no, sea para vivir en la normalidad tuya. Y gracias, Señor,
por traer orden y normalidad a nuestra vida. Espíritu Santo, hazlo, lo necesitamos. Trae normalidad a mi familia. Dígale, Señor, trae normalidad a mi familia, a mi casa, a mi hogar, a mi matrimonio. Trae, Señor, orden y normalidad a mi cuerpo, a mi salud física. En el nombre de Jesús te lo pido. Trae orden, Señor, y trae normalidad, Señor, a mi vida espiritual. Quita de mí toda pereza para leer la palabra, para orar. Saca de mí todo aquello, Señor, y quita de mí. Oro al Señor en este momento que si el Instagram, si el Facebook, si el TikTok te está haciendo daño, que el Señor traiga sobre ti una decisión genuina de abandonar, de cerrar todas estas páginas, todos estos portales que te desvían de Dios y que lo llegue a usar de manera correcta. Gracias, mi amado Dios, asimismo por traer normalidad a Colombia, Señor. Señor, a veces pareciera que es normal que si el semáforo está en rojo es para pasar. Pareciera, Señor, que es normal, Señor, todo lo que vivimos, Señor, en el ámbito familiar y social, tanta anarquía, tanta violencia, tanta destrucción. Señor, pareciera que es normal la ley del más vivo. Señor, que le trae daño al otro, no importa, es normal. Pero Padre, no queremos esto. Abre los ojos y haz ver que esto no es normal y aprendamos a aborrecer, a abominar todas estas conductas, Señor, y que nos podamos alinear a tu palabra. Y oro porque Colombia, Señor, sea envuelto en ese sentir de la normalidad del reino de los cielos, para que nuestra Colombia sea verdaderamente sanada. Vamos a ir a casa, llévanos en paz, llévanos seguros, y que en esta semana podamos vivir una vida normal de acuerdo a tu voluntad, en todo el sentido de la palabra, porque sé que si hay esa vida normal, Señor, el bien y la misericordia nos va a alcanzar y seremos envueltos, Señor, en esa bendición tuya. Por eso oro, Señor, por mis hermanos que hoy han venido, pero también por todos estos que están participando de manera virtual, para que sean alcanzados, bendecidos, fortalecidos, sanados, Señor, restaurados, ordenados en tu orden santo, y esa normalidad tuya también en todas las áreas venga sobre ellos, Señor. Así te lo pido, Señor, y bajo tu bendición salimos todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. Amén. Dios les bendiga. Felicitaciones a todos.